Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Bien, estamos una vez más en la bestia demoníaca Ratatosk. En este caso probando otra alternativa. Ahora sí con Jormungandr y con Valenti, el mismo equipo que ustedes, bueno, creo que van a entender que al final las dos son ahora el núcleo, ¿no? de esta querida ardilla junto con otros personajes. Pero en este caso vamos a probar uno de los equipos que a mi forma de ver es uno de los más rápidos. Sobre todo en la primera y la segunda parte, es decir, el primer y segundo piso. En piso 3 ya se ve un poco más restringido por las propias mecánicas del piso, porque, insisto, aquí el debate siempre va a ser de si un equipo es más rápido o si es más lento, si es más seguro. La verdad que alternativas sobran, por eso vamos a seguir probando personajes, a ver qué personaje hace que, o qué DPS hace que este equipo vaya más rápido. Pero bueno, en particular, para mí, al menos en lo que he probado hasta ahora, el personaje que puede permitir que el equipo que vaya aquí en la rilla vuele es ni más ni menos que Milim LR, junto obviamente con el resto de personajes en cuestión. ¿Y por qué Milim en particular? Bueno, básicamente hay dos cosas en particular de Milim, valga la redundancia, que hacen que tenga muchísima más relevancia, por decirlo así, en la ardilla. La primera vendría a ser su pasiva de Ultimate, y cuando digo pasiva de Ultimate hablo del tema de el desmadre de Agontino, que es esa llamita que gana cuando mata a algún personaje. En este caso, cuando derrotamos a algún tronco, esa llama también va a ganar la Milim. Y lo que hace es que el daño que haga con el siguiente ataque de objetivo único aumente siempre y cuando esa llama se mantenga ahí. Obviamente el daño extra va a depender del nivel de Ultimate. Yo ya tengo 6 de 6, así que ese daño es de un 100%, pero mínimo es 40% y está muy bien. Antes que alguien me diga, no, pero tenés 6 de 6 a Milim, no tiene nada que ver, gente. El daño va a seguir siendo bastante alto, aún teniéndola 1 de 6. Lógicamente, cuanto más dupes tengan, más rápido va a ser el asunto. Y el otro es la bendita área de aquí, porque esta aquí sí, da igual el nivel de dupe que tenga, el daño extra se va a dar, es decir, porque ese daño está dado por la pasiva, y la pasiva no depende de las ultimates, así que ese daño extra del 40% del daño infligido en sí se va a reflejar en tanto la ardilla como en los troncos. Entonces por eso es que es muy importante esas dos partes, ¿no? El tema de la pasiva de Ultimate y el tema del área de Milim. Por eso es que permite que ciertas partes donde quizás necesitemos un ataque o dos extra se puedan skipear, ¿no? Se puedan ir un poquito más rápido, ya que ese extra de daño de Milim hace que cuente como un ataque más en particular. Pero bueno, cuanto a equipamiento, Milim la vamos a estar llevando con ataque y daño crítico. Pueden ir con ataque y defensa crítica si quieren, si es que tiene un poquito de cosita con Milim, pero la verdad que no hace falta, honestamente. Jormungandr con vida y resistencia crítica, le he puesto prestado porque no le tengo equipamiento de vida. Y aquí con sus estadísticas de resistencia crítica, la he probado con ataque y daño crítico, con defensa crítica, y me termina matando, lamentablemente. Entonces mejor vamos a jugar a la segura, no necesitamos otro DPS, la verdad. En el caso de Valenti va a ir igual, vida, resistencia crítica. Y en el caso de Jormungandr con el orbe con tasa de recuperación, porque ella va a ser nuestro tanque. Y en el caso de Elizabeth, vida y defensa sin nada más en particular. Artefacto, como siempre, ustedes saben que a mí me gusta mucho este artefacto, sobre todo cuando hacemos que Jormungandr focusea a personajes que tienen poca vida. En este caso, Jormungandr en sí no tiene tanta vida como por ejemplo Elizabeth. Entonces este artefacto es muy útil, porque si sobrevive Jormungandr recupera prácticamente toda la vida que perdió por la ultimate de Ratatosk. Así que la verdad que yo insisto, recomiendo mucho más este set que el set de la ardilla o el del dragón, como quieran decir, porque el aumento de estadísticas defensivas cuando tenga aplicado lo que es el tema de las intoxicaciones alimentarias, a mí particularmente no me convence tanto. Pero bueno, dicho esto, vamos con la partida. Muy bien, arrancamos entonces con este equipo y en este primer piso. La verdad que se hace bastante llevadero, bastante fácil, la verdad, pasarlo. Vamos a ver que esta primera fase nos va a tomar 2 turnos, así vamos a utilizar una carta de Valenti. Recomiendo más la de Valenti antes que la de Jormungandr, porque nos va a dar un poquito más de estadísticas ofensivas. Y después vamos a hacer un combo para intentar rushear lo que sería esta primera fase con temas de daño. Fíjense, hacemos área de Valenti, área de Elizabeth, single de Milim y área de Milim, y ya con eso basta para poder pasar a la segunda fase. Acá
el tiempo que nos vayamos a demorar va a depender básicamente de las cartas que tengamos a mano. Por ejemplo acá, si hubiésemos tenido una single más de Milim, a lo mejor sería incluso más fácil pasar, porque ya está, podríamos haber rematado a la ardilla sin problema. Teníamos lo que serían las llamitas en su totalidad, teníamos 3 llamitas, así que con 2 singles hubiese bastado para destrozar a la ardilla en esta segunda fase. Pero bueno, nos demoramos un turno más, no pasa nada. En este caso, siempre traten de tener al menos 2 de las 3 desventajas. O sea, en el mejor de los casos, tener 2 de las 3 desventajas necesarias para la siguiente fase. Si no es el caso, con que tengan una basta y después la otra tendrán que buscarla para poder seguir pasando por los troncos. Recuerden que necesitamos que la ardilla pase por todos y cada uno de los troncos para luego ahí sí que se elimine su reducción de daño como tal y poder rematarla. ¿Qué pasiva recomiendo en este caso? La garrita. La otra pasiva, que es el del aumento de probabilidad de crítico y daño crítico, la verdad que no es muy buena, porque la ardilla se vuelve bastante pesada con ese tema de pegar críticos. Entonces cuanto menos chance tenga de pegar críticos, pues mucho mejor. Nada, aquí es lo de siempre, gente, ir pasando de un tronco al otro, como ya dije. Vayan guardando cartas de Milim y de Jormungandr si es que tienen. ¿Cuál es el problemita? Por ejemplo, esa carta de Single que tenemos ahí de Milim no la podemos utilizar, puesto que es una carta de ataque objetivo único. Y en el tronco, que es donde debería estar, que es el de la derecha en este caso, necesitamos ataques a distancia. Por suerte nos ha salido uno en caso de necesitarlo, así que muy bien. Y ya con esto podemos ir rematar. Sin problema tiramos las 3 ultimates y el área de Milim para asegurar por si acaso para rematar la partida. Aunque no va a hacer falta porque rematamos con la ulti. Que en este caso, como está 6 de 6 alcanza, diría yo que con menos dupes sí o sí tiene que tener otra área. O bien asegurarse de que bueno, pueda mover una vez más a la ardilla a otro tronco y luego así rematar. Vamos con el piso 2, acá más de lo mismo. En este caso recuerden que tenemos que tratar de que la ardilla se quede en el tronco del medio y rematar los troncos de los costados, cosa que con Milim es súper fácil. Fíjense que en un turno ya eliminamos un tronco y en el siguiente la idea sería justamente quitarnos de encima el otro. Recomiendo si tienen cartas en área de Milim usarlas en este caso, más que nada porque tenemos área y single. Recuerden que si matamos al tronco ganamos la llamita extra del desmadre draconiano, lo que hace que Milim con el siguiente ataque pegue muchísimo en función de la vida aumentada de la ardilla. Por eso es que baja tanto. Si hiciésemos al revés, es decir, si matamos con la single y pegamos el área, obviamente va a hacer menos daño. Entonces no tiene mucho sentido. El combo siempre es matar con área y después utilizar las singles para bajar la vida lo más rápido posible a la ardilla. Así que aquí vamos a fasear. No hay mucha historia. Ultimate de Jormungandr. En este caso no nos alcanzó el daño, pero rematamos con área de Valenti. ¿Qué tenemos que hacer en esta fase 2? Prepararnos para la fase 3. ¿Y cómo hacemos? Básicamente sería intentar obtener la mayor cantidad de áreas de Milim posible para justamente no tener problemas al principio de la fase 3. Esta fase 2 es muy tranquila. Ustedes saben que de todas las fases creo que existen, la ardilla es la más fácil, al menos de atravesar. No estoy contando las del piso 1, porque de hecho la más fácil sería la del piso 1 fase 1. Pero aquí no hay ningún requisito más allá de que la ardilla se mantenga en el medio y eliminar los troncos. Y tener en cuenta que cada 2 turnos la ardilla se va a ocultar. Si es que, bueno, en realidad no, se va a ocultar siempre. Pero es más conveniente que se oculte cuando solo haya un tronco. Por ejemplo aquí todavía quedan los 3. Vamos a rematar al tronco de la derecha. Y de a poquito, fíjense que ya tenemos 2 áreas de Milim. Ustedes pueden quedarse con un área de plata o pueden dejar las 2 áreas en bronce. Yo recomiendo que dejen áreas separadas porque como los troncos tienen cap de daño, da igual el área que pongan ahí, va a ser siempre el mismo daño, entonces no tiene mucho sentido juntar cartas de, no sé, de plata, de oro, salvo que, como digo, no les dé daño. Pero en la mayoría de los casos, independientemente del nivel de última y de mínimo, lo que sea, debería ser cap de daño con una de bronce. Acá, bueno, por una cuestión de limpiar mano, sí junté las cartas, pero ustedes si pueden evitarlo, sería mucho más práctico. Acá la ardilla se va a ocultar otra vez, nos da margen de un turno para sacarnos desventajas, para rascar más cartitas, que nunca están de más. Y acá viene lo clave, vendría a ser que ustedes pueden decidir si usar ultimates ahora o no. Yo recomiendo que las cartas de Milim las guarden para la fase siguiente. Y en este caso uso ultimate de Jormungandr, porque bueno, las otras ultimates me terminan sirviendo, una más que nada para aguantar, que sería la de Valenti, y la otra es para hacer daño, que es la de Milim. Ya ahí, fíjense, ulti de Milim, ulti de Valenti, área de Milim y área de Valenti. Ya con eso, bueno, de hecho con área de Milim rematamos a los troncos y con la de Valenti, bueno, aseguramos y hacemos un poquito más de daño.
¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? La mejor pasiva es la garrita, la del aumento de daño crítico por cada orbe perdido de la ardilla, que la ardilla no pierde orbes. Porque la otra pasiva, que es el aumento de ataque, no es muy buena. Insisto, que la ardilla gana ataque sin ningún otro requisito más que existir es un poco problemático, sobre todo que se termina siendo un 10% del ataque. Y no es como que la ardilla tuviese poco ataque. Entonces, bueno. Acá nos metió la stuna. Sí, nos stuneó a lo que sería Valenti. Un poco molesto. Pero no implica que tengamos buena suerte y terminamos faciando. Ya está. Terminamos el segundo piso. Muy fácil. Se dan cuenta que creo yo que es de los equipos más rápidos o el equipo más rápido para completar las primeras dos fases. No hay ningún problema a la hora de rushear estos niveles. ¿Por qué? Porque básicamente no tenemos el problema del piso 3. Que el problema del piso 3 es toda la mecánica que hay que hacer para poder mover a la ardilla. Por eso los equipos pueden arrancar rápido las primeras dos fases, pero los primeros pisos, pero el tercer piso siempre va a ser el más tosco, el que más tiempo lleve, porque hay que mover a la ardilla a un tronco determinado, hay que rematar a los troncos, hay que, en este caso, por ejemplo, en la fase 1, siempre hay que buscar las 3 desventajas para poder fasear y así estar tranquilo de que uno va a poder hacerlo de mover a la ardilla al tronco correcto, porque se pueden fasear con 2 desventajas, pero el problema de eso es que muchas veces pasa de que si no sale la tercera desventaja es muy complicado pasar a la ardilla directamente y tienen que apostar a que se buguee o a que le agarre la loca, como le digo yo, que es cuando utilicemos alguna ultimate, particularmente la de Elizabeth. Pero bueno, ustedes recuerden, lo importante es rematar los 2 troncos primero aquí en esta fase 1 y ya después será ir moviendo, será ir buscando cartas. Poco a poco recuerden que las estadísticas de la ardilla van a ir bajando. Lo que tenemos que, insisto, buscar serían las 3 desventajas, la ultimate de Milim y la ultimate de Elizabeth, y tenerlas listas para la fase 2, que es lo que tenemos aquí. Fíjense que ya hicimos un time skip. Acá vamos a rematar en este caso con área de Elizabeth. Y otra cosita que sería interesante tener serían dos cartas para limpiar de Elizabeth. Aunque hay que decirlo también, con el hecho de tener la ultimate de Jormungandr hace que tampoco necesitemos limpiar tan seguido. Digo por el daño. Pero la contra de no limpiar tan seguido es que ganemos las intoxicaciones alimentarias grises. Lo cual eso puede presuponer un pequeño gran problema. Pero nada que no se pueda evitar. Ahora, aquí voy a hacer la aclaración. Si ustedes no tienen a Milim dupeada, lo que les conviene hacer es tirar ultimate de Elizabeth primero y luego la ultimate de Milim para poder rematar los troncos, porque a veces les puede faltar un pelín de daño crítico y no está bueno. Entonces mejor eviten eso y aseguren utilizando ultimate de Elizabeth primero. Ya después es como siempre, ¿no? En este caso tenemos ultimate de Jormungandr, por lo cual tener desventajas no nos molesta tanto, más que, como insisto, para la acumulación de las mismas para tener una desventaja gris. Fuera de eso no importa. Y acá, como la ardilla nos va a meter 2 desventajas en vez de 3, dije, bueno, vamos a esperar un turno más antes de limpiar con Elizabeth, porque 4 desventajas no implican que tengamos una desventaja gris, pero 5 sí lo hacen. Entonces en este momento sí me veo obligado a limpiar. Acá hay una cosita que hay que destacar también. Si bien es cierto que la ardilla refleja cierta cantidad de daño de las ultimates, tenemos tanto robo de vida con este equipo que no vamos a sentir el daño. Me pasó probando otros equipos, incluso equipos sin Valenti y lo que sea, que a la hora de tirar las ultimates claramente no iban a tener la capacidad de robo de vida. Por lo tanto, implica que los personajes terminen muriendo por el puro reflejo. Entonces eso no está bueno. Aquí vamos a fasear. La ardilla ya tenía suficientes intoxicaciones alimentarias. Es simplemente aguantar hasta que la ardilla se haga la automorición, básicamente, por tantas desventajas que tenía encima. Y se viene lo que es el tema de la fase 3. La fase 3 es siempre, creo yo, el talón de Aquiles de la mayoría. Más que nada por una cuestión de paciencia o de suerte, o como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque la clave para esta fase 3 sería mantener la ardilla en el medio el mayor tiempo posible. Recuerden que cada 2 turnos, o sea, a partir del segundo turno y cada turno al que le siga ese, la ardilla va a ganar una desventaja de reducción de vida máxima. ¿Sí? Que esa reducción de vida máxima es permanente, es un debuff gris. Entonces, ustedes lo pueden dejar en el medio. ¿Y cómo se deja ella en el medio? No utilizando ultimates, como mucho utilizar una desventaja y poco más que eso. Ya después, si ustedes por ejemplo empiezan a usar ultimate de Elizabeth o alguna otra ultimate en particular, la ardilla va a empezar a moverse. Hay veces que también, a pesar de usar ultimate, la ardilla
no se mueve, entonces eso es pura suerte. Pero lo importante sería que en el mientras tanto, es decir, en eso que esperamos que la ardilla vaya ganando las desventajas, sacar cartas de Milim. ¿Por qué? Porque las cartas de Milim al final permiten que sea todo mucho más sencillo. Fíjense que tenemos 2 áreas, lo cual está muy bien. Tenemos un montón de ultimates, no vamos a usar todas cuando la ardilla pase, en este caso, a lo que sería el tronco de la derecha. Y en este caso, como no tenía otra cosa que hacer en el sentido de cartas para quitarle de encima, usé la ultimate de Valenti y, como se han dado cuenta, se quedó en el medio. Acá, bueno, petrificó y le metió solamente ataque a Milim. ¿Qué pasa aquí? Y creo que otra de las grandes desventajas de este equipo es que no tenemos chance de limpiarnos las desventajas como si lo hacemos con Emily, que se limpia por pasivo. Entonces acá a veces va a depender mucho de a qué personaje le pegue. Si le pega a Valenti o si le pega a Elizabeth, hay más chances de poder limpiar las desventajas de petrificación. Si obviamente le pega a Jormungandr o a Milim, no existe eso. Y acá vamos a empezar a tirar las últimas como si no hubieran bañadas, esperando que se vaya hacia la derecha la ardilla, cosa que termina haciendo. Y bueno, acá tuve un poco de suerte porque atacó en área y no atacó al objetivo único. Como dije, a los primeros 2 personajes que no tienen chance de quitar las desventajas en sí de los aliados. Vamos a tirar Ultimate de Milim, Ultimate de Jormungandr y 2 áreas de Milim, perdón. 2 áreas de Milim. ¿Por qué no tiré la Ultimate de Elizabeth? Se preguntarán, ¿por qué no curé? La verdad no hace falta. Los personajes tienen buen aguante en este punto. Y por más que, por ejemplo, Valenti tenga una vida medianamente baja, acá la ardilla afortunadamente le sigue haciendo focus a Jormungandr, que es muy bueno. Porque nos evita ese problema, ¿no? De que le haga focus a Valenti, etc. Ahora, podría pasar que si le pusiese el Arbus a Elizabeth, le haga focus a Jormungandr. Sí, puede pasar tranquilamente. Como ustedes saben, la ardilla tiene una tendencia un tanto extraña a cambiar su patrón de ataque de forma constante. Pero bueno, acá ya... perdón, que quise decir, pero bueno, ahora sí, que se me lengua la traba. Ya tenemos las desventajas grises que necesitamos, es decir, la intoxicación alimentaria gris que nos va poniendo cada 2 turnos, para así ir disminuyendo lo que sería las inmortalidades de la ardilla. Entonces poco a poco vamos a ir quitándole eso. Traten de mantenerla con la vida baja, aunque no es complicado con este equipo. La verdad que Milim hace mucho daño, entonces con tirar un ataque o 2 es más que suficiente. Ahora, mis conclusiones finales, una vez que estamos terminando esto, ya estamos llegando casi al final de la partida, es que es un equipo muy rápido para la fase 1 y 2, y en la fase 3 tiene ciertas falencias. Sobre todo, como dije, el tema de la petrificación, ¿no? Es un equipo que no tiene otra forma de defenderse de eso más que esperar que la ardilla ataque en área para que todos pierdan las desventajas. Por ejemplo, equipos como, no sé, Meliodas, que se puede quitar las desventajas en sí, Masino, que se tiene barrera, equipo con Galant, que lo que hace es controlar la ultimate en ese caso, y entonces la ardilla no tira ninguna ulti y es mucho más práctico. Pero bueno, estas son alternativas para que no llegue a entrar la petrificación como tal. Aún así, como podrán darse cuenta, llegamos sin tanto problema a lo que sería el final, más que nada por el efecto de la detoxificación de Jormungandr. Fíjense cómo está Milim, casi 100 cada ataque. Y no tenemos activo todavía el bufo de Elizabeth, o sea, no tenemos la ulti de Ellie aplicada, lo que quiere decir que potencialmente tendría unos 130 cada ataque aproximadamente. Tiramos ultimate de Jormungandr, tiramos ultimate de Milim y rematamos a la ardilla. La verdad que es bastante menos tiempo de los otros equipos que he probado, así que yo diría que este sí es el equipo más rápido, a pesar de que ustedes lo ven adelantado, esto demoró, no sé, media hora, un poquito menos. Pero bueno, es lo que toca, gente. Si ustedes quieren hacer rushear piso 1 y 2, este es su equipo. Piso 3, para todos los equipos es demora, así que eso no va a cambiar, al menos de momento, con otro personaje. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado, espero que les sea útil el video. Si quieren algún otro personaje probarlo en esta composición, me lo dejan en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!